Hello and welcome to another episode of India and Hola y bienvenidos a otro episodio de India y la izquierda global. subscribe. Si eres nuevo en el programa, no olvides suscribirte. También puedes considerar hacerte miembro de YouTube, apoyar en Patreon o donar una pequeña cantidad usando el enlace en la descripción. Pero, como mínimo, mira el programa, dale a me gusta, compártelo y comenta. Sin más preámbulos, déjame dar la bienvenida a nuestro invitado de hoy, Carl Sa. Carl es un ingeniero nacido en Sichuan, que se convirtió en analista de medios y ciudadano estadounidense, y que ahora vive en Bali. A lo largo de los años, su voz se ha vuelto importante para desentrañar y cuestionar las narrativas occidentales antichinas, así como para difundir hechos sobre China. Carl, bienvenido de nuevo a India y la izquierda global. Carl, welcome back to India and Global Left. Gans, gracias por enlamo. Let's start with the Empecemos con las conversaciones recientemente concluidas entre Estados Unidos y China en Busan, Corea del Sur. ¿Cuáles son las principales conclusiones de esas conversaciones? Bueno, creo que la conclusión clave es que básicamente Trump volvió a ceder. Y esto era de esperar, porque Trump inició toda esta guerra comercial sin preparación, mientras que China lleva 7 años preparándose para este momento, desde que la primera administración, Trump empezó a imponer sanciones a China. China se ha estado preparando para la eventualidad de verse obligada a desvincularse de Estados Unidos. Así que han estado intentando construir mucha autosuficiencia. Y China tiene muchas cartas en la mano. Resulta que no solo China tiene todas las cartas, sino que además todas las cartas están hechas en China, especialmente en el ámbito de las tierras raras. Trump ha estado firmando muchos acuerdos de suministro de tierras raras con otros países, pero eso es, en realidad, solo una cuestión de imagen. No resuelve el problema fundamental del refinado y procesamiento de tierras raras. Y ahí es donde China domina. Alrededor del 90% del refinado y procesamiento mundial. Incluso la mina de tierras raras más grande de Estados Unidos, la mina Mountain Pass en California, hasta abril de este año, seguía enviando tierras raras sin procesar a China para su refinado, porque Estados Unidos no tiene la capacidad de refinado. Así que lo que ocurrió fue que hubo una breve tregua, por así decirlo, en la guerra comercial, cuando Scott Bessent persiguió al viceprimer ministro chino en Europa, primero en Ginebra y luego en Londres, para acordar una tregua temporal. Pero esa tregua se rompió en septiembre, cuando el Departamento de Comercio de Estados Unidos implementó la llamada regla del 50% de la BIS, que amplió considerablemente el número de empresas chinas de semiconductores sometidas a sanciones estadounidenses. Así que ampliaron la lista original de unas 1.400 empresas chinas de semiconductores, incluidas en la lista negra de Estados Unidos, a unas 20.000. La nueva norma establece que cualquier empresa con más del 50% de propiedad de una matriz china será incluida en la lista de entidades. Esto llevó al gobierno estadounidense a dirigirse al gobierno neerlandés y decirle, oye, sabemos que hay una empresa neerlandesa llamada Nexperia que pertenece al 100% a una matriz china, Wingtech. Vamos a incluirla en la lista de entidades debido a nuestra nueva normativa, a menos que hagáis algo con respecto a la propiedad. Así que el gobierno neerlandés en realidad confiscó Nexperia a su propietario chino, y eso desencadenó la siguiente escalada en la guerra comercial. Así que, el 9 de octubre, China presentó una nueva y ampliada lista de controles de exportación sobre tierras raras, lo que llevó a Scott Bessent a entrar en pánico. Finalmente, eso condujo a la reunión entre Xi y Trump en Corea del Sur, donde Estados Unidos aceptó revertir la regla del 50% del BIS a cambio de que China retirara sus nuevos controles de exportación de tierras raras. Ahora bien, hay que tener en cuenta que el control de exportación chino anterior sobre las tierras raras, impuesto antes de octubre, seguía vigente, en abril sí, por lo que aún se aplicaba a contratistas militares estadounidenses como Raytheon y Lockheed Martin,
que necesitan tierras raras para sus F-35, misiles Patriot y todo ese tipo de material. Así que siguen sin poder obtener esas tierras raras. Y además, Trump eliminó el llamado arancel al fentanilo. In addition, it rolled back the so-called fentanyl tariff, cut down by 10%, where Se redujo en un 10%, con la afirmación de que China finalmente había aceptado colaborar con Estados Unidos en el tema del fentanilo, lo cual es una mentira, porque China siempre ha dicho que cooperaría con Estados Unidos en ese asunto. De hecho, lo que produce China son precursores químicos, que son ingredientes farmacéuticos legítimos. Lo que a veces ocurre es que bandas en Estados Unidos y México, los cárteles, importan estos ingredientes y los utilizan para sintetizar fentanilo. China solía tener un programa conjunto con las fuerzas del orden estadounidenses, mediante el cual rastreaba todos los envíos de precursores de fentanilo desde China para asegurarse de que no acabaran en manos equivocadas. Pero esa cooperación se interrumpió durante la primera administración de Trump, cuando Trump empezó a imponer sanciones a China y afirmó falsamente que China había establecido un departamento de policía secreto en suelo estadounidense. Pero China siempre ha dicho que la puerta está abierta a la cooperación. Y ahora, el arancel efectivo sobre los productos chinos está esencialmente cerca del 20%, que es aproximadamente el mismo nivel que Estados Unidos impuso a sus supuestos aliados. Estoy hablando del Reino Unido, Australia o Canadá. Así que todas las personas que trasladaron sus fábricas y cadenas de suministro fuera de China en abril, anticipándose a la fecha de liberación de Trump, iban a perder 7 meses de esfuerzo, tiempo y dinero. Y esto es un desastre. Lo que realmente odian fue la incertidumbre y la era comercial de Trump con la aquí en el mercado. Y me lo infligió y al final marchó se sale. It's self-inflicted, and in the end, it's all for nothing. I wonder, you told about China Me pregunto, for this trade war. hablaste de que China se estaba preparando para esta guerra comercial, al menos desde 2017, cuando Trump la intensificó. Y también mencionaste que Estados Unidos no hizo ninguna preparación. Me intriga saber qué llevó al lanzamiento de esta amplia campaña llamada Día de la Liberación. Quiero decir, se desplegó por todo el mundo, pero China fue el eje central. ¿Acaso Estados Unidos no calculó bien y pensó simplemente que esto serviría como buena propaganda para su propia base, la llamada base MAGA, o sobreestimó algo, como su influencia en los semiconductores, los llamados chips Blackwell de Nvidia? Me pregunto, ¿qué opinas sobre por qué Estados Unidos estaba tan seguro de ganar esta guerra económica? Fue el 4 de abril, el llamado Día de la Liberación. The so-called Liberation Day. Well, I think there's a couple factors. One Bueno, is creo que hay un par de factores. Uno es que Estados Unidos no esperaba una fuerte reacción de China, porque desde 2017, mientras China ha estado haciendo todo lo posible por aislarse de futuras sanciones estadounidenses, se ha abstenido de tomar represalias o de escalar la guerra comercial. China realmente no quería escalar, solo quería seguir haciendo negocios con Estados Unidos. Pero esa contención estratégica fue interpretada por Washington como una señal de debilidad. Así que pensaron, vale, bueno, China no hizo nada. So they thought, okay, well, China did nothing, so we can just keep on sanctioning them. And Así que podemos seguir sancionándolos. Y ya sabes, una de las razones es que la administración Trump cree que los aranceles son una bala mágica que reducirá el déficit comercial de Estados Unidos y provocará una reindustrialización del país, lo cual es completamente ilusorio. El resultado para Estados Unidos hoy es 40 años de desindustrialización deliberada por parte de la élite de Wall Street. Ya sabes, ellos han... Un segundo. Mi hijo está jugando con mi equipo. Un segundo. Kai-Shin, no muevas eso. Papá está trabajando. 1 second. Hey, Kai-Shin, don't move that. Baba is working. Don't move this. No muevas eso. Papá está trabajando. Sorry about that. Perna por eso. Mis pars that small ren.
a su con de fondo. Su vas a Nehru. Cortaremos esa parte. Yeah. So, what happened is that Sí, lo que pasó es que la administración Trump cree que los aranceles serán una bala mágica. Pero el lío en el que se encuentra hoy Estados Unidos es el resultado de 40 años de desindustrialización deliberada por parte de la élite de Wall Street. Para compensar eso, hay que hacer mucho trabajo de base. La analogía que me gusta usar es, ya sabes, la de un levantador de pesas. Un levantador de 80 años que no ha entrenado en los últimos 40 y de repente dice, ¿sabes qué? Voy a desafiar al campeón mundial de levantamiento de pesas. Y claro, cualquier persona sensata y razonable diría, vale, abuelo, tranquilízate y quizá empecemos a entrenar primero, ¿no? Vamos a recuperar tu fuerza poco a poco. Let's start gradually build up your power back up. But tariff will help. Pero los aranceles solo ayudarán a tu industria nacional si realmente tienes una. Ahora mismo, Estados Unidos tiene que construirlo todo desde cero, porque ya sabes, después. En realidad, Estados Unidos tenía una posición dominante en la industria de las tierras raras en la década de 1970, hace más de 40 años. Pero la gente de Wall Street hizo sus cálculos y dijo, oh, esto es increíblemente contaminante y es un negocio con márgenes muy estrechos. En realidad, no ganamos mucho dinero, así que mejor externalicémoslo a Asia Oriental. En aquel momento, cuando China se abrió, China era desesperadamente pobre, así que estaba dispuesta a hacer el trabajo literalmente sucio de procesar y refinar las tierras raras. Pero lo que ha ocurrido es que después de 40 años, China ha acumulado toda la experiencia y ha desarrollado toda la nueva propiedad intelectual sobre el refinado avanzado de tierras raras. Las principales universidades chinas, Tsinghua, Fudan y otras, gradúan cada año a decenas de miles de doctores especializados en química, investigación y desarrollo de tierras raras. En las universidades estadounidenses no existe nada de eso, porque toda esa industria ya no existe en Estados Unidos. Así que todas las personas que sabían cómo hacerlo hace 40 años ya se han jubilado y no han formado a una nueva generación que ocupe su lugar. Así que hay una falta de capital humano. Y para reiniciar la industria de las tierras raras, todas las máquinas herramienta deben importarse de China y toda la propiedad intelectual es china. Por eso, Estados Unidos tiene tantas dificultades. No es algo que se pueda resolver con un simple arancel. Lo que Estados Unidos necesita es una política industrial integral como la que China ha practicado durante los últimos 40 años. Pero, de nuevo, surge otro problema. El gobierno chino está estructurado para llevar a cabo una política industrial. El gobierno de Estados Unidos no lo está. El gobierno estadounidense es bueno en muchas cosas, especialmente en absorber todo el dinero de los contribuyentes y canalizarlo hacia los bolsillos de la élite del complejo militar industrial. Eso lo hace muy bien. Es decir, eso es una característica, no un defecto. Pero cuando se trata de política industrial, no es para lo que está diseñado el gobierno estadounidense. Ahora están intentando copiar a China, pero lo hacen de manera poco decidida. Así que no veo muchas posibilidades de que eso tenga éxito. Por ejemplo, para industrializar o reindustrializar se necesita energía. La generación de energía en Estados Unidos durante los últimos 20 años ha estado básicamente estancada, mientras que la generación eléctrica de China ha ido aumentando de forma constante. Esa es la diferencia. China tiene margen para crecer. Ellos construyen pensando en el crecimiento. Estados Unidos no ha hecho ninguno de esos preparativos ni deberes, y no es algo que se pueda hacer realidad por arte de magia, la reindustrialización de América, mediante un simple decreto o un anuncio de aranceles. Ese es el error que está cometiendo la administración Trump. Y además, no esperaban una respuesta tan firme por parte de China. Por eso siguieron adelante con la guerra comercial, esperando que todos se rindieran. Bueno, los europeos sí se rindieron, pero China, ellos tienen algunas cartas guardadas. I think it is
It would be helpful to Creo que sería útil tomar un poco de perspectiva y observar los dos modelos que Estados Unidos y China ofrecen al resto del mundo. Mientras el resto del mundo observa cómo se desarrolla esta rivalidad, parece, en un nivel, una lucha entre Estados Unidos y China por la dominación geopolítica. Pero, en un nivel mucho más profundo, considero que se trata de una competencia entre dos modelos económicos diferentes. Uno está centrado en la supremacía de las finanzas y el otro se basa en una planificación y producción cuidadosas, incluidas las industrias, la infraestructura y una economía mixta, etc. Y dado que el resto del mundo es mucho más vulnerable que China, ¿hasta qué punto supone esta derrota de Estados Unidos un revés para el capitalismo neoliberal, el modelo que se ha exportado al resto del mundo durante los últimos 30 o 40 años? exported to the rest of the world for the last 30, 40 years or so? Well, I think for one thing, China set up an example. Bueno, creo que por un lado, China dio un ejemplo que demuestra que se puede contrarrestar a Estados Unidos. Un segundo, mi hijo está haciendo mucho ruido de fondo. ¿Se oye en el podcast? No lo oigo. Bien, entonces no pasa nada. Podemos seguir. Tienes toda la razón. Uno de los problemas de Estados Unidos hoy en día es la economía altamente financiarizada. La herramienta de Trump para intentar devolver la manufactura a Estados Unidos no funcionará si no se cambia el modelo fundamental, en el que la élite financiera de Wall Street campa a sus anchas. No se podrá abordar el problema de fondo de esa manera. You're not going to be able to address the fundamental problem. And right now, we do have the finance. Y ahora mismo, los financieros y los tecnólogos son quienes dominan la Casa Blanca. Son ellos los que crearon este problema en primer lugar. No se puede esperar que resuelvan el problema que ellos mismos generaron. Y en cuanto a China, la gente tiene que entender que China no pretende quitarle el almuerzo a Estados Unidos. China no busca destruir a los Estados Unidos. Ese nunca ha sido el objetivo de China. China estaría perfectamente satisfecha con coexistir con Estados Unidos. Como ha dicho Xi Jinping en múltiples ocasiones, el mundo es lo suficientemente grande para que China y Estados Unidos coexistan. Y China, desde luego, no quiere eliminar a uno de sus mejores clientes, que son los Estados Unidos. Pero la administración Trump, una vez más, está jugando el mismo juego. Intentar culpar de todos los problemas que existen actualmente al capital financiero que controla Estados Unidos y desviar la atención hacia los inmigrantes y hacia China. Y eso, ya sabes, es un juego populista. Funciona bien en la política electoral, pero al final del día sigue sin resolver el problema en Estados Unidos. Y creo que gran parte de, bueno, para responder a tu pregunta anterior, una parte del motivo de los aranceles también es política interna. Trump quiere satisfacer a su base, demostrar que está haciendo algo. Llegó al cargo prometiendo abordar el desequilibrio comercial, detener a esos extranjeros que nos están estafando. Y queda bien en televisión, porque él es un presentador de programas de telerrealidad. Pero esa no es la manera en que un verdadero estadista resuelve los problemas. Y lo que ha hecho China es mostrar al resto del mundo que sí se puede plantar cara a Estados Unidos. Quiero decir, a estas alturas es muy evidente para todos, probablemente incluso para muchos estadounidenses, que la economía financiarizada no está funcionando. Quiero decir, funciona de maravilla si eres multimillonario, si eres Jeff Bezos, Elon Musk o Peter Thiel, pero no funciona para el ciudadano medio de Michigan o Idaho. De hecho, así fue como Trump resultó elegido en primer lugar, porque dijo que era un outsider, aunque él mismo sea multimillonario. Prometió que traería un cambio como alguien ajeno al establishment. Pero por supuesto, ya sabes, siguen siendo las mismas personas las que dirigen el espectáculo. Si miras a la gente de su administración, tienes a alguien como J.D. Vance, que básicamente está patrocinado por Peter Thiel, ya sabes, los tipos de Silicon Valley. Es la misma élite financiera la que sigue manejando las cosas. No se puede esperar que estas personas solucionen los problemas que ellas mismas crearon. Y creo que ahora la gente puede verlo, especialmente quienes están fuera de Estados Unidos.
China ha logrado muchísimo en las últimas décadas, construyendo infraestructuras e invirtiendo en su propia población. Building infrastructure, investing in its own population. And I think the difference. Y creo que la diferencia entre China y Estados Unidos es que China no está diciendo a todo el mundo que adopte el modelo chino. De hecho, mientras que Estados Unidos dice a todos que existe un valor universal, y ese valor universal es el suyo, China, en contraste con el consenso de Washington, afirma: de acuerdo, el modelo chino funciona muy bien para China porque se adapta a nuestras circunstancias únicas. Para los demás, podéis venir, ver y aprender lo que hicimos y tomar lo que creáis que os puede servir. No están recomendando que la gente copie el modelo chino al completo y lo trasplante a sus propios países. Solo están, ya sabes, mostrando un ejemplo. Y este es el contraste entre China y Estados Unidos. La gente puede ver ahora los resultados físicos de estos dos modelos diferentes: la economía financiarizada de Estados Unidos y la planificación central, ya sabes, de China. China tiene una economía mixta, pero el Estado sigue controlando las posiciones dominantes de la economía. El gobierno chino sigue controlando las telecomunicaciones, controlan la banca. Así que el tipo de élite de Wall Street no puede existir en China porque el Estado controla todos los bancos. No habrá ningún tipo de Wall Street diciéndole a Xi Jinping qué hacer o cómo establecer su política como ocurre en Estados Unidos. Hoy, el Global Times publicó un artículo en el que entrevistaba, creo que a un profesor australiano, sobre la región de Asia-Pacífico, concretamente sobre las naciones insulares como Kiribati, Vanuatu, Fiji, Nauru y otras. El punto principal del artículo era que China les dijo: estamos preparados para colaborar con vosotros en los temas que os importan, vulnerabilidades climáticas, infraestructuras, materiales de producción, etc. Y no nos interesa daros lecciones sobre democracia. Mientras tanto, Estados Unidos sigue dando lecciones sobre democracia y derechos humanos a sus supuestos aliados. Fue un gran artículo que reflejaba muy bien lo que acabas de decir. Supongo que quería ampliar un poco esta discusión pidiéndote tus comentarios sobre lo que significa esta derrota para Estados Unidos en un contexto histórico más amplio. Es la primera vez en siglos, por supuesto, no me remonto 1000 años atrás, cuando las potencias asiáticas eran realmente dominantes. Pero en los últimos 200 años, no hemos visto a un país o superpotencia euroamericana perder una batalla material frente a una nación no euroamericana. Quiero decir, sí, hubo casos como el de Gran Bretaña, perdiendo la guerra con Estados Unidos, o Alemania, pero me refiero a una guerra material. Por primera vez esto ha ocurrido. Una potencia no occidental ha derrotado a una potencia occidental en el ámbito material. Y para reconciliar eso, creo que tenemos que tener en cuenta el futuro del imperio, la mentalidad imperial y todo lo relacionado. Porque como dijiste sobre que China no quiere perder el mercado estadounidense, el presidente Xi afirmó que el rejuvenecimiento y el desarrollo de China no son necesariamente incompatibles con el propio futuro de Estados Unidos. El principio de América primero implica que China no lo ve como un juego de suma cero, pero Estados Unidos sí. En el fondo está la mentalidad imperial, porque cuando eres una potencia imperial, no puedes verlo de otra manera. Incluso si ganas, si la otra parte gana más, entonces para ti es una pérdida neta, ¿verdad? Así que, para reconciliar este momento, creo que es esencial abrir una conversación más amplia en el corazón del imperio, no solo entre sus ciudadanos, sino quizá incluso entre las élites, sobre la necesidad de abandonar su mentalidad imperial. Debe aceptar que tiene que convertirse en un Estado-nación ordinario dentro de la Liga de los Estados-nación. Y debe dejar atrás esta idea de ser o dirigir un imperio, de ser una civilización superior y demás. Así que, si pudieras comentar sobre eso, creo que sería útil,
en el contexto de lo que estamos discutiendo. That would be helpful in the context of what we are discussing. Yeah, I mean, what actually you brought about is Quiero decir, lo que has mencionado es realmente un cambio histórico. Lo que hemos experimentado durante los últimos 500 años fue una gran divergencia. Cuando Europa, impulsada por el llamado descubrimiento de Asia, se expandió fuera del continente y comenzó a desarrollarse, siguió la era del colonialismo y el imperialismo, cuando adquirieron recursos del resto del mundo para acumular el capital que finalmente alimentó la revolución industrial en Gran Bretaña, lo que impulsó a Europa a convertirse en la potencia imperial dominante del mundo. Pero, ¿qué ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial? Europa había librado básicamente dos grandes guerras civiles, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y muchas de las antiguas potencias coloniales quedaron debilitadas. Eso condujo al periodo de posguerra de descolonización que se extendió por todas partes del mundo, incluyendo países como China e India. Including countries like China and India. And then, what since then is there has been... Y desde entonces ha habido una inversión de esa tendencia de gran divergencia, cuando Europa se adelantó y el resto del mundo se quedó atrás. Lo que hemos presenciado, especialmente en los últimos 40 años, es un periodo que podríamos llamar la Gran Convergencia, a medida que la tecnología empezó a difundirse y que países recién independizados como China e India comenzaron a educar a sus propias poblaciones, aumentando las tasas de alfabetización y permitiendo que la educación y la tecnología se extendieran. Ahora estos países están alcanzando a los demás. Sabes, una de las cosas clave que impulsó a los europeos a convertirse en la potencia imperial dominante en todo el mundo fue la revolución industrial, gracias a su tecnología superior. Pero ahora, esa diferencia ya no es tan grande. Por ejemplo, China está desarrollando muy rápidamente su propia base tecnológica. De hecho, en una conferencia reciente sobre IA, un delegado de África dijo, gracias a China por hacer que gran parte de la IA sea de código abierto. Está poniendo fin a un periodo de apartheid de la IA, en el que ya sabes, solo Estados Unidos controlaba todas las llaves del futuro al mantener las reservas de IA. Ahora, empresas chinas como DeepSea han liberado sus productos como código abierto, permitiendo que otros países, especialmente en el sur global, disfruten de los frutos de la IA sin tener que pagar una tarifa exorbitante a compañías como OpenAI. Eso es importante, y es solo una pequeña faceta de la gran convergencia. Ahora, países como China e India también se han industrializado, por lo que Europa, y por extensión Estados Unidos, están perdiendo su ventaja tecnológica. Así que, en esencia, ahora se trata de un juego de población. Exacto. Cuando se trata de un juego de población y de capital humano a lo largo de la historia, dices que no quieres retroceder 1000 años. Una de las razones por las que países como China e India fueron las mayores economías del mundo durante miles de años es porque allí residía la mayor parte de la población mundial. Y esa concentración de capital humano marcó la diferencia. Hoy, con la equiparación del terreno de juego en tecnología e industrialización, los países más poblados, especialmente China e India, están recuperando cada vez más su lugar histórico. Por eso el equilibrio de poder ha ido desplazándose de forma constante desde principios del siglo XX, del Atlántico, cada vez más hacia el este. Y el ascenso de China desempeña un papel fundamental en ello. Y hoy, lo que tenemos con esta gran convergencia es que muchos de los élites, especialmente la élite imperial de Washington, no han tenido tiempo de ajustar su mentalidad, en particular su forma de pensar imperial y de suma cero, porque están tan acostumbrados a estar en la cima, están tan acostumbrados a que Estados Unidos sea el número uno. Ahora se ha convertido en una ideología. En cierto modo, América primero no se trata solo de que Estados Unidos vaya primero. Se trata de que Estados Unidos sea el número uno entre la comunidad de naciones. Esa mentalidad necesita cambiar. El presidente Putin dijo en su entrevista con Tucker Carlson que no importa quién se siente en la Casa Blanca.
Tucker Carlson. It doesn't matter who sits in the White House, as long as they are still infected with American primary. Mientras sigan infectados con el virus mental de la primacía estadounidense, con esa mentalidad de suma cero, nada va a cambiar. Y eso es lo que vimos. Por eso la tensión que presenciamos hoy es el resultado de que la vieja élite imperial tiene dificultades para hacer ese ajuste mental, para aceptar que ahora son solo uno entre muchos, ya sabes, solo uno entre muchos en un mundo multipolar. Ya no pueden ser la hiperpoderosa fuerza unipolar que arrasa por todo el planeta. Creo que ahora hay algunas voces en Washington que poco a poco están llegando a ese reconocimiento. Diría que están avanzando lentamente por las 5 etapas del duelo, ¿verdad? Normalmente pasan de la negación a la ira y luego vuelven a la negación otra vez. Ahora estamos viendo un pequeño movimiento hacia la fase de negociación, por fin. Y por eso recientemente vimos la filtración del Pentágono, un documento de RAND, donde hablan de cómo quizá Estados Unidos debería dar menos prioridad a contener a China, porque es una tarea muy difícil, y en su lugar concentrarse en lo que llaman la seguridad nacional y el hemisferio occidental. Pero lo que realmente querían decir era, ya sabes, no enfrentarse demasiado a los competidores de igual nivel. Mejor elegir a alguien más pequeño, alguien que consideren el eslabón más débil, como Venezuela. Así que eso es lo que están haciendo ahora. Están cambiando su enfoque hacia Venezuela, porque la máquina de guerra perpetua debe continuar. Así es como funciona el complejo militar industrial. Debe ser alimentado. Por eso Estados Unidos sigue pasando de una guerra a otra, de Afganistán a Irak, a Libia, a Ucrania, al Oriente Medio, y ahora intentan girar hacia América Latina. Aunque empiezan a reconocer la realidad, que quizá no tengan los medios para librar una guerra en 3 frentes contra China, Rusia, Irán y otros, aún quieren preservar lo que queda de su dominio, al menos en el hemisferio occidental, en América Latina. Supongo que quiero volver a la cuestión de la relación entre Estados Unidos y China y su futuro, porque hay mucho debate al respecto. Para algunos, hay muchas zonas grises en este tema. Mi interpretación personal es que no hay ninguna zona gris. Está muy claro que Estados Unidos no renunciará a su estrategia de contención de China. Incluso en partes del documento de Colby o en las filtraciones del Pentágono publicadas por Politico y otros medios, por lo que he leído, el conjunto de las pruebas no muestra ningún consenso real entre las élites estadounidenses sobre abandonar la política de contención hacia China. Sin embargo, creo que sí existe un consenso relativo sobre alejarse de Eurasia, y la lógica es muy simple. Consideran que Rusia no es el principal enemigo ni el objetivo. Quiero decir, en la medida en que puedan comprar cierta neutralidad rusa, eso podría ser bueno, pero quizá no puedan. Pero cuando se trata de China, creo que la historia no ha terminado. No creo que sea como lo describen los periódicos principales, Bloomberg, el Financial Times, que lo llaman una distensión táctica en lugar de un reajuste estratégico. Esa es la expresión. Está por todas partes. Lo que básicamente significa que la contención de China continuará. Y hasta los términos y condiciones de las conversaciones recientes son muy limitados en muchos aspectos. Sí, las tasas arancelarias efectivas, como dijiste, rondan el 20% si consideramos todo eso. En teoría, son del 47% en muchos casos, porque lo único que han hecho es una reducción. Han pasado del 20% de aranceles relacionados con el fentanilo, bajando del 57% al 47%. Pero sí, hay varias excepciones. Además, esos 800 eran $800 millones en envíos, y todas esas exenciones lo situarían en torno al 20%. No tenemos cifras exactas, pero la lucha por la rivalidad militar es evidente. Quiero decir, estamos viendo nuevas formas de amenazas nucleares. El Financial Times y el Pentágono están publicando informe tras informe sobre la enorme expansión de los sistemas de lanzamiento nuclear
y las pruebas de armas de China, y así sucesivamente. El Pentágono afirma que China podría llevar su nuevo arsenal a 1000 para 2030, lo que sugiere, en la práctica, que están abandonando su política nuclear de no primer uso. Quiero decir, esos son puntos de propaganda, pero lo que estoy diciendo es que la posibilidad de una guerra en el estrecho de Taiwán, el enorme intento de contener el sector tecnológico de China, ya sea mediante controles de exportación sobre los chips Blackwell de Nvidia o por otros medios, y, más importante aún, ahora que han perdido la guerra comercial, podríamos ver una mayor escalada en la guerra de propaganda, en la guerra de la información. Así que no sé en qué se centrarán ahora que Xinjiang y el Tíbet han sido efectivamente desacreditados en muchos círculos. Mi pregunta para ti es, en mi opinión, esta tregua parece muy a corto plazo y se sostiene sobre un terreno muy frágil, porque no veo un cambio de mentalidad entre las élites gobernantes estadounidenses. ¿Cómo imaginas el futuro a corto plazo, quizá 2, 3, 5 años, de las relaciones entre Estados Unidos y China? Estoy de acuerdo. Es una retirada táctica, no un reajuste estratégico. Estoy totalmente de acuerdo con eso. La razón principal por la que se están centrando en América Latina ahora es que intentan eliminar la influencia china y rusa de la región. Por eso van tras Venezuela. Y esa es la razón que se da para querer imponer una nueva doctrina Monroe al resto de América Latina. La idea es, reforcemos el control estadounidense en su vecindario. Una vez que estemos en terreno firme, podremos contrarrestar a China en otros lugares. Tienes toda la razón, especialmente con esta administración. Antes tuvimos una tregua en la guerra comercial, pero la rompieron en septiembre. Trump podría romperlo fácilmente otra vez con otro tweet. Quizá ahora muestre algo de contención porque planea visitar China el año que viene. Habrá que ver. Con la administración Trump nunca se sabe. La máquina imperial tiene mucha inercia. Por eso les está costando tanto salir de la guerra por poderes en Ucrania. Trump llegó al cargo prometiendo que pondría fin a la guerra de Ucrania en 24 horas tras ser elegido. Ahora todavía no consiguen cerrarla, aunque, como mencionabas, hay cierto consenso entre la élite de Washington en que quieren alejarse de la confrontación con Rusia para poder concentrar más recursos en contener a China. Pero ni siquiera pueden lograr eso por culpa de Rusia. Estados Unidos es una bestia de muchas cabezas. Hay muchas burocracias diferentes, distintas agencias que luchan por el control. Y toda la existencia de la OTAN se basa en ser hostil hacia Rusia. La razón de ser de la OTAN es mantener a los rusos fuera, a los estadounidenses dentro y a los alemanes abajo. Así que todas las consecuencias que Europa está sufriendo como resultado de ello, eso es una característica, no un fallo. La desindustrialización en Alemania en este momento, como resultado es la cortada del acceso a energía barata, es algo deliberado. Esto es para lo que se creó la OTAN. Así que por un lado está la burocracia de la OTAN y por otro las distintas ramas del gobierno estadounidense que tienen interés en mantener la hostilidad hacia Rusia. Por eso ni siquiera pueden elaborar una gran estrategia. Ya sabes, siguen hablando del Kissinger inverso y de cómo van a separar a Rusia de China. Pero al mismo tiempo, no dejan de provocar al oso. Acaban de imponer nuevas sanciones adicionales al petróleo ruso, y eso no ayuda. Así que, lo que me decís es que la mente está expuesta, pero la carne es débil. Y se perpetúa un estadounidense hoy en día. Todavía quiere dominar el mundo, pero Estados Unidos se enfrenta a serias limitaciones de recursos. Así que lo que están intentando hacer es mantener el imperio a bajo coste, lo que significa que la administración Trump está tratando de trasladar gran parte de la carga a los europeos. Esperan que Europa siga financiando la guerra en Ucrania, que se oponga a Rusia,
para que Estados Unidos pueda conservar sus recursos y enfrentarse a China. Bien, espera un segundo. Déjame. Bien, así que siguen comprometidos con toda la estrategia de cambio de régimen y revoluciones de colores. No creo que planeen una ocupación total de Venezuela, por ejemplo. Lo que están haciendo ahora es más bien un acto de intimidación. Probablemente esperan provocar un golpe interno en Venezuela para desencadenar una revolución de color y un cambio de régimen, como siempre hacen. Trump no es el tipo de persona al que le gusta enredarse en una guerra larga y prolongada, pero sí le gusta recoger la fruta madura. Le gusta declarar victorias fáciles. Así que probablemente esa sea la táctica de Estados Unidos en este momento. Y como mencionaste, la guerra tecnológica con China sigue muy viva. Las restricciones a los semiconductores para las empresas chinas siguen vigentes. Están bloqueando la mayoría del equipo avanzado de semiconductores y los chips de IA para que no lleguen a China. Eso se debe a que ahora mismo, especialmente en Silicon Valley, muchos de los tech bros están pensando, vale, tenemos que vencer a China. They're thinking, okay, we have to beat China, we have to beat China. But how do we beat China? Well, we can't beat China. Tenemos que vencer a China. Pero ¿cómo vencemos a China? Bueno, no podemos superarla en manufactura, así que ganaremos ganando la carrera de la IA. Quiero decir, en eso se basa ahora toda la competencia con China. Están poniendo todas sus esperanzas en la cesta de la IA. La idea es que mientras Estados Unidos alcance primero la AGI, Inteligencia Artificial General, podrá desarrollar antes Terminator y Skynet, y entonces China estará perdida. Pero no creo que eso. Tengo muchas dudas. Es simplemente la forma en que se está inflando la actual burbuja de la IA en Estados Unidos. Sabes, en China en realidad están aplicando la IA a muchas cosas útiles, a la robótica, a la manufactura avanzada. Y hasta ahora, ya sabes, en Estados Unidos todos los recursos se están dirigiendo a los chatbots. Toda esa información, cientos de miles de millones en inversiones que van a Stargate o lo que sea. Y hasta ahora no han sido realmente capaces de generar ningún retorno que justifique esta inversión descomunal. Y así, aunque cuando Jensen Huang dijo recientemente, oh, China está ganando la carrera de la IA, incluso eso fue interesado, porque lo que Nvidia está pidiendo en realidad es más desregulación gubernamental en Estados Unidos y más rescates estatales. En esto es en lo que confían ahora estas empresas tecnológicas. Se dan cuenta de que la burbuja de la IA podría estallar, así que van a intentar socializar el coste. Siempre es socialismo para los ricos, capitalismo para todos los demás. Socialism for the rich, for capitalism for everyone else. And so, I don't expect. No creo que de alguna manera, esta AGI, incluso si llega a producirse, no sé cuándo será eso, garantice que Estados Unidos vaya a salir claramente vencedor. Porque ahora mismo, incluso Eric Schmidt, el impulsor original de la prohibición de semiconductores contra China, ha admitido que China está a un nanosegundo de distancia en la carrera de la IA. Así que creo que en Washington seguirán empeñados en mantener la primacía estadounidense, solo que lo harán mediante una guerra híbrida, lo que significa guerra económica. Ya lo intentaron con la guerra de aranceles, sin éxito, pero aún mantienen distintas sanciones contra China y Rusia. Y lo harán también a través de una guerra tecnológica, continuando con las restricciones tecnológicas con la esperanza de obstaculizar el desarrollo tecnológico autóctono de China. Pero no creo que eso acabe saliendo bien, porque como mencioné, en términos de puro capital humano, China produce muchos más graduados en STEM cada año. E incluso en el ámbito de la IA, el 50% de los principales investigadores del mundo se graduaron originalmente en universidades chinas. Lo que ocurre es que una gran parte de ellos se sintió atraída por trabajar en Estados Unidos debido a los altos salarios en Silicon Valley. Pero, dado el clima actual anti-chino en Estados Unidos, muchos están optando por regresar a China. Así que a largo plazo, no veo a Estados Unidos ganando esta carrera tecnológica, porque en última instancia, la carrera tecnológica se reduce
ya sabes, a una competencia entre distintos grupos de capital humano. Y las cifras no favorecen a Estados Unidos. China simplemente tiene muchos más ingenieros que Estados Unidos, y solo será cuestión de tiempo que descubran cómo fabricar los chips más avanzados. Es muy interesante que la narrativa en torno a la IA en Estados Unidos haya girado en torno a los beneficios empresariales. Quiero decir, una de las razones por las que las 7 grandes, las 7 magníficas, como te gusta llamarlas, están obteniendo buenos resultados, aparte de la enorme pérdida de liquidez que tuvo que absorberse en algún lugar, aparte de ese estímulo financiero, son los despidos masivos, que son consecuencia de la propia IA. Ha habido enormes despidos, porque las empresas están utilizando la IA para recortar su plantilla, y eso ha disparado los beneficios corporativos, atrayendo más inversión e inflando la burbuja de la IA. Resulta muy llamativo que en Estados Unidos la conversación sobre la IA gire principalmente en torno a los beneficios empresariales o a los chatbots y cosas por el estilo. A veces se oye alguna mención ocasional al ámbito militar o a los sistemas de armas, pero poco más. En cambio, en China, vemos que los debates sobre la IA se centran en sus aplicaciones en la industria, la infraestructura, la creación de bienes públicos y la agricultura. Quiero decir, quienes seguimos esto constantemente, oímos conversaciones sobre la inteligencia artificial en la tecnología médica y sobre lo que puede considerarse un bien público. No hay muchos estudios al respecto, pero me resulta muy llamativo. Solo un comentario aparte sobre Venezuela. Mi propia impresión podría ser ligeramente diferente. Si lees a personas como Steve Aylor y otros, verdaderas autoridades en Venezuela, lo que dicen es que, aunque las sanciones solían contar con cierto consenso dentro de la oposición, que las sanciones acabarían debilitando al gobierno de Maduro, la campaña militar ha dividido realmente a la oposición. Así que incluso Edmundo González, quien inicialmente fue respaldado por María Corina Machado, ahora se ha distanciado de ella, porque amplios sectores de la oposición ya no apoyan la campaña militar en Venezuela. Lo que digo es que este tipo de estrategia, esta campaña de presión que se supone debe conducir a una revuelta popular contra el gobierno de Maduro, se enfrenta a una perspectiva cada vez más irreal, dado que incluso la oposición se ha visto dividida por el tipo de campaña que lidera Estados Unidos. En tales condiciones, si Estados Unidos continúa actuando sobre Venezuela, podrían acabar en algún tipo de desventura, enviando Marines o lanzando misiles Tomahawk. Ya veremos. Pero creo que no hay tiempo para relajarse, especialmente para la gente de Estados Unidos. Tienen que seguir aumentando los puntos de presión para impedir que Estados Unidos emprenda esta aventura o desventura militar. Porque sí, es cierto que al final, Estados Unidos acabaría enfrentándose a una humillación en Venezuela, igual que ocurrió en Afganistán o Vietnam, y así sucesivamente. Pero a corto plazo, sería muy perjudicial para Venezuela. Mi comentario final puede referirse a China, sabiendo que se trata solo de un reajuste táctico, porque lo que están diciendo es que están dejando en suspenso las medidas de control de exportaciones del 10 de octubre, que se ampliaron a quizás 5 o 7 tierras raras adicionales, pero no están eliminando por completo el sistema de licencias de exportación para las 7 o 5 tierras raras anteriores. Y son muy explícitos al decir que cuando se trata de tecnología militar, no van a ser blandos con este tema. Probablemente no acepten ninguna de esas licencias. En cuanto a los bienes no militares, por supuesto, habrá un proceso de evaluación. Así que creo que, por el bien de la humanidad, China debería dejar de exportar tierras raras al complejo militar industrial estadounidense para que podamos frenar este tipo de carrera armamentística que está en marcha. Mi última pregunta, Carl, si pudieras comentar brevemente, ¿cómo ves el futuro de Mega? Llegaron haciendo mucho ruido y desde el principio sentí una gran aversión hacia ello.
strong distaste for this from the very beginning. I mean, the sheer vulgarity of language. Quiero decir, la absoluta vulgaridad de su lenguaje, y viniendo del sur global, para mí es simplemente intolerable. Su lenguaje sobre la inmigración, sobre los inmigrantes, sobre la supuesta grandeza de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Pero me parece que ese proyecto en sí mismo se está desmoronando desde dentro. Toda la fachada de reindustrializar Estados Unidos no lleva a ninguna parte. Es un us. Ha perdido una enorme buena voluntad y espacio en todo el sur global debido a su campaña contra la inmigración. Eso incluye no solo a los inmigrantes de menor nivel, sino también a los trabajadores con visado H1B y demás. Y la demonización de China no ha conducido a nada. And the vilification of China ended up in nowhere. And even in terms of criminality, E incluso en términos de criminalidad, los ciudadanos estadounidenses, especialmente en los estados demócratas, se enfrentan a estos agentes del Gestapo en forma de ICE, y mucha gente está realmente enfadada por ello. Comenta sobre el futuro del movimiento MAGA, especialmente a la luz de lo que hemos visto en la ciudad de Nueva York. ¿Crees que puede existir una política más razonable y progresista en Estados Unidos que no adopte esta forma vulgar del MAGA, pero que al mismo tiempo se enfrente al monopolio de Wall Street, a las grandes corporaciones estadounidenses, y que hable del aumento del coste de la vida, el empleo, la sanidad y demás? ¿Cuál es tu opinión al respecto? What's your take on that? Well, I think what happened is the majority of people in United States. Bueno, creo que lo que ha ocurrido es que la mayoría de la gente en Estados Unidos hoy en día se ha dado cuenta de que el sistema no funciona para ellos. El gobierno no funciona para ellos. Entonces, ¿qué se hace con ese sentimiento popular, con ese descontento? Aquí es donde la izquierda y la derecha compiten por esos votos. Lo que pasó es que Trump representó el populismo de derechas y fue capaz de movilizar gran parte de ese descontento en la derecha para impulsarse hacia el poder. Por supuesto, Trump, siendo el político que es, prometió más de lo que podía cumplir y ofreció menos de lo esperado. Y eso solo ha profundizado la desilusión con el establishment estadounidense. Disillusionment with the American establishment and Y realmente, con el descontento popular que existe, si la izquierda no toma el control, no apela a las masas y no las guía hacia su lado de la política, entonces esa gente se irá a la derecha. Quiero decir, en muchos sentidos, Estados Unidos está atravesando tanto un declive imperial como un declive social. Y en este punto no se puede ir en ambas direcciones. Se puede avanzar hacia el fascismo, o para algunas personas incluso hacia un fascismo aún mayor, o se puede avanzar hacia un socialismo progresista. Y esto realmente depende del liderazgo, de cómo la gente pueda organizarse mejor y de cómo apelar a las masas. Quiero decir, es alentador ver lo que ocurrió en Nueva York, porque en muchos sentidos, un voto en las elecciones a la alcaldía de Nueva York es realmente un voto contra el establishment. mayor election is really a vote against the establishment because people are tired of Zionist billion. Porque la gente está cansada de los multimillonarios sionistas que intentan influir en la política, como Bill Ackman, que está intentando influir yendo con todo contra Madani. Así que, en muchos sentidos, el voto por Madani es una reacción contra esas personas, contra quienes apoyaban a Andrew Cuomo. Es un voto contra la clase multimillonaria. Es un voto contra los sionistas que difaman a Madani llamándolo antisemita. Llevo siendo votante estadounidense el tiempo suficiente como para estar un poco desengañado. Ya sabes, tenía el mismo tipo de expectativas y entusiasmo cuando Obama fue elegido, ¿verdad? Cuando Obama apareció prometiendo también un cambio y acabó siendo básicamente el portavoz de Wall Street. Basically the spokesperson for the Wall Street. And I'm going to have to adopt a wait and see approach to Y voy a tener que adoptar una postura de esperar y ver cómo Madani gestionará su mandato como nuevo alcalde de Nueva York. Porque ahora mismo ya se pueden ver intentos evidentes del establishment demócrata de cooptarlo. Tienes a Obama intentando ofrecerle consejos y a Alex Soros, el hijo de George Soros, posando para fotos con Madani. Así que tendré que esperar y ver si Madani puede resistirse a ser arrastrado de nuevo hacia la maquinaria y trazar su propio camino independiente. O si esto va a ser simplemente otro caso como el de AOC
o el de Obama. Así es como el Partido Demócrata intenta volver a meter a todo el mundo bajo la carpa azul, por así decirlo. Bring everybody back into the blue tent, so to speak. So I'm willing to give Madani the benefit. Así que estoy dispuesto a darle a Madani el beneficio de la duda. Así que voy a esperar y ver qué ocurre realmente. Pero sí demuestra que hay una ira popular de base contra el establishment. La gente no está contenta con cómo están las cosas, así que exige un cambio. Ahora, la pregunta es, ¿quién va a responder a esa ira popular? ¿Será un populista de derechas, otra figura al estilo de Trump, o será alguien de la verdadera y genuina izquierda? Es Teplin A. Sperad. Lo dejamos aquí, Carl. Muchas gracias por usted. Hago una conversación muy única, nueva. Gracias, cuando quieras. Hola, me llamo Ayushman. Junto con Mudyar Jyotishman, hemos creado esta plataforma. Durante los últimos 2 años, hemos intentado generar contenido para las fuerzas de izquierda y progresistas. Hasta ahora hemos entrevistado a economistas, historiadores, comentaristas políticos y activistas. Si te ha gustado nuestro contenido y quieres que construyamos un archivo para la izquierda, tengo 2 peticiones para ti. Por favor, considera hacer una donación a la causa. El enlace está en la descripción de abajo. Y si no puedes hacerlo, no te sientas mal. Siempre puedes dar me gusta y compartir nuestros videos con tus camaradas. Por último, no olvides pulsar el botón de suscribirte. Forget to hit the subscribe button.